Un joven millonario pensó que se casaría con una mujer fea a través de un matrimonio arreglado, pero cuando ella se quitó el velo, se sorprendió por lo que vio. El comedor de la extensa propiedad estaba bañado por una suave luz dorada que provenía del candelabro de cristal que colgaba sobre la mesa, lo suficientemente larga como para sentar a 20 personas, estaba preparada con porcelana fina y cubiertos, aunque solo había 3 sillas ocupadas. David se sentó en un extremo, su postura relajada, pero su mandíbula apretada con fastidio. Frente a él, su padre bebió una copa de vino, la viva imagen de la compostura, mientras su madre lo observaba de cerca, sus manos dobladas cuidadosamente sobre la mesa. «Esto no está pasando», dijo David, rompiendo el tenso silencio, apartó su plato. «El filete intacto ahora frío, no puedes hablar en serio». «David», comenzó su padre, su tono mesurado, «esto no es una solicitud, es una decisión que ya se ha tomado». David se reclinó en su silla, pasándose una mano por el cabello oscuro. «Una decisión tomada sin mí». «Qué generoso con el sarcasmo», dijo su madre bruscamente, «esto no se trata solo de ti, se trata de la familia, de preservar lo que hemos construido». Los ojos de David se entrecerraron y la forma de preservarlo. «¿Es casándome como si fuera el siglo XVIII con una mujer que nunca he conocido?» «Ya la conocerás pronto», dijo su padre dejando su vaso. «Anna es una joven respetable de buena familia, este arreglo beneficia a todos». David se burló sacudiendo la cabeza. «Buena familia, ¿eh? Es por eso que se esconde detrás de un velo que esconde una cicatriz, una identidad secreta». «No seas cruel», su madre espetó su voz. «Anna es una persona reservada y tiene sus razones, no te debe una explicación». «No. Pero aparentemente le debo toda la vida», David replicó. «¿Por qué yo? ¿Por qué no dejar que se case con alguien más que esté dispuesto a seguir el juego? Porque eres el heredero de esta familia». «David», dijo su padre con firmeza, «y los testigos son fundamentales para nuestro negocio. Este matrimonio es tanto una sociedad como una unión». David soltó una risa seca. «Así que es una transacción. El gran amor claramente no tiene cabida aquí». «No seas dramático», dijo su madre suavizándose un poco. «No se te pide que la ames, solo que la respetes y cumplas con tu deber». Las manos de David se apretaron en puños sobre la mesa. «Mi deber, casarme con un extraño, renunciar a cualquier posibilidad de elegir mi propio futuro». «Tendrás todo lo que puedas necesitar», dijo su padre con calma, «y ella también lo tendrá». David se levantó bruscamente, la silla raspando contra el suelo. «No necesito esto», dijo su voz baja y hirviendo de ira. «No la necesito, la conocerás mañana», dijo su madre poniéndose de pie. También su voz tenía un aire de finalidad en la cena. «Y espero que te comportes como el hombre que te criamos para ser». David la miró fijamente, su mandíbula apretada, pero no dijo nada. En cambio se giró y salió del comedor, el peso de sus expectativas presionándolo como una manta sofocante arriba en su habitación. David se sirvió un vaso de whisky y miró por la ventana las luces de la ciudad centelleando en la distancia. La ira que lo recorría era aguda e implacable. Un matrimonio arreglado con una mujer que ni siquiera mostraba su rostro se sentía como una mala broma, una reliquia de un tiempo pasado. Se bebió el whisky de un trago, el ardor haciendo poco para atenuar el borde de su frustración. Mañana, pensó con amargura, mañana se encontraría con esta Anna y vería a qué clase de juego estaban jugando sus padres. Una cosa era segura, no iba a ponérselo fácil a nadie. La noche siguiente la finca Whitman era un hervidero de actividad tranquila mientras el personal se preparaba para la cena. David llegó a la sala de estar formal de sus padres, su expresión cuidadosamente neutral, aunque su frustración hervía bajo la superficie. Su padre lo saludó con un asentimiento, mientras su madre le ofrecía una sonrisa con los labios apretados. «Sé que estará aquí en breve», dijo alisándose el vestido. «Maravilloso», murmuró David en voz baja ajustando los puños de su camisa. Momentos después el sonido de tacones haciendo clic contra el suelo pulido atrajo su atención. David levantó la vista cuando una mujer entró escoltada por un hombre mayor que reconoció como uno de los patriarcas Whitman. Se movía con gracia, su postura recta y serena, un largo velo cubría su rostro, fluyendo hasta sus hombros, dejando solo visibles sus ojos sorprendentemente agudos. Eran de un tono inusual de gris brillante y
Penetrante casi como si pudieran ver a través de él. David, dijo su madre dando un paso al frente con una sonrisa de bienvenida. Esta es Ana. Ana inclinó la cabeza ligeramente, su voz tranquila y mesurada. Es un placer conocerte, David. David dudó, su mirada fija en su velo, extendió su mano automáticamente, pero su mente estaba acelerada al igual que él. Dijo, aunque su tono carecía de convicción. Estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. La atmósfera forzada y formal a David le resultó imposible concentrarse en la pequeña charla que intercambiaban sus padres. Su atención seguía volviendo a Ana, a su quietud, sus respuestas medidas, y sobre todo al velo que oscurecía su rostro a mitad de la cena. David ya no pudo contener su irritación, dejó su tenedor y se giró hacia Ana, su voz baja pero directa. No tienes que mantener eso, puesto sabes que nadie aquí te va a juzgar. Su madre le lanzó una mirada de advertencia, pero Ana permaneció impasible. Sus ojos se dirigieron hacia el calmado y firme. Aprecio tu preocupación, dijo suavemente, pero prefiero mantenerla puesta. David levantó una ceja. ¿Por qué estás ocultando algo? David, su madre siseó, su tono agudo con desaprobación. Está bien, Ana, dijo, su voz nunca vacilante. Se giró hacia David, su mirada inquebrantable. No estoy ocultando nada que importe. Lo que está debajo del velo no es relevante para nuestro acuerdo. David se reclinó en su silla, sus brazos cruzados sobre su pecho. Arreglo, esa es una palabra interesante para matrimonio. Ana inclinó su cabeza ligeramente, su tono inquebrantable. ¿No es eso lo que es? Este es un arreglo. Tus padres necesitan una alianza y mi familia necesita lo mismo. No hay necesidad de complicarlo con emociones o expectativas innecesarias. Sus palabras aterrizaron como una bofetada, dejando a David momentáneamente aturdido. Así es como lo ves, dijo su voz con un matiz de sarcasmo, sin amor, sin compasión, solo un trato de negocios. La mirada de Ana no vaciló. ¿Crees lo contrario? David abrió la boca para responder, pero no salieron las palabras. En cambio, sintió una ola de frustración y confusión. Ella estaba tan tranquila, tan serena, como si toda esta situación no la molestara en absoluto. Quiero saber con quién me caso, dijo finalmente, su voz más tranquila, pero no menos firme. No solo tu nombre o tu familia, quiero conocerte. Ana lo miró por un momento. Antes de hablar lo harás con el tiempo, pero por ahora todo lo que necesitas saber es que entiendo mi papel en esta unión. Espero que entiendas el tuyo. Sus palabras tocaron una fibra sensible. David sintió que sus mejillas se sonrojaban de ira, pero antes de que pudiera responder el padre de Ana se aclaró la garganta, rompiendo la tensión. Tal vez deberíamos pasar al postre, sugirió, su tono ligero, pero firme. El resto de la velada transcurrió una formalidad incómoda, con los padres de David tratando de suavizar la tensión mientras Ana permanecía tan serena y misteriosa como siempre. Cuando la velada finalmente terminó, David acompañó a Ana y a su padre a la puerta. Cuando Ana se giró para irse, David no pudo evitarlo. ¿Por qué actúas así? No importa, preguntó en voz baja. Ana detuvo su mano en el marco de la puerta, giró la cabeza ligeramente, sus ojos encontrándose con los de él. Importa, pero no de la manera que piensas, y con eso salió a la noche, dejando a David parado allí, su frustración mezclándose con un destello de curiosidad que no podía quitarse de encima. El día de la boda llegó con toda la grandeza y opulencia que uno esperaría de una unión entre dos familias adineradas. El lugar era una extensa propiedad adornada con flores frescas y candelabros brillantes. Los invitados y los trajes y vestidos de diseñador se movían intercambiando cortesías y especulaciones. David estaba de pie al final del pasillo, su postura rígida, su expresión delataba su frustración. La ceremonia, aunque extravagante, se sintió hueca para él. Un escenario preparado para una actuación que no tenía interés en dar. Cuando Ana entró envuelta en un vestido blanco adornado con un velo que la cubría por completo, la habitación quedó en silencio. Sus movimientos eran gráciles, su presencia imponente, pero el velo permaneció firmemente en su lugar, ocultando su rostro. La mandíbula de David se tensó cuando ella se acercó. Podía sentir el peso de cada par de ojos en la habitación, los murmullos apagados apenas ocultos tras sonrisas educadas. Todavía no se lo quita a alguien, susurró detrás de él. Tal vez haya una razón. Otra voz murmuró. La ceremonia procedió con una extraña formalidad, se intercambiaron votos, los anillos se deslizaron en los dedos y el
Oficiante los pronunció marido y mujer, pueden besar a la novia. El oficiante dijo su tono cálido. David dudó mirando a Ana. Ella inclinó la cabeza ligeramente pero no hizo ningún movimiento para levantar su velo. Con un suspiro de resignación David depositó un beso de maletín en la tela que cubría su mejilla. El gesto perún y distante cortés siguieron aplausos, pero David podía sentir la tensión en la habitación, los juicios tácitos de los invitados. La recepción fue un evento lujoso celebrado en un gran salón de baile lleno de música de champán y risas, pero la atmósfera entre David y Ana permaneció fría. Se sentaron en la mesa principal uno al lado del otro, pero mundos aparte. David bebió su bebida en silencio, sus ojos escaneando a la multitud que captó fragmentos de conversaciones, las palabras cortando el aire de celebración como fragmentos de vidrio. ¿Por qué no mostraba su rostro? Tal vez está escondiendo algo. ¿Te imaginas casarte con alguien así solo por un trato comercial? David apretó la mandíbula. La vergüenza y la ira burbujeando bajo la superficie le robó una mirada a Ana que permaneció serena. Su postura elegante parecía completamente imperturbable por los susurros, su velo todavía firmemente en su lugar. Cuando la noche finalmente llegó a su fin, David y Ana fueron escoltados a la suite privada preparada para ellos. La tensión entre ellos era palpable. Cuando entraron en la habitación la puerta se cerró suavemente detrás de ellos. David se quitó la chaqueta. Tirándola sobre una silla cercana se giró hacia Ana, su frustración finalmente hirviendo. ¿Vas a mantener esa cosa puesta para siempre?, exigió haciendo un gesto hacia su velo. Ana se quitó tranquilamente los guantes colocándolos cuidadosamente en la cómoda. Hasta que esté lista, respondió su voz. Incluso la risa de David era aguda y amarga. ¿Lista para revelar lo que sea que estés escondiendo o simplemente estás disfrutando de este juego al que estás jugando? Ana se giró para mirarlo, sus ojos encontrándose con los de él a través de la tela de su velo. Esto no es un juego, David, y yo no estoy escondiendo nada que no te importe a ti. Tal vez él replicó, pero soy yo el que está ahí parado mientras la gente susurra sobre mi esposa como si fuera una especie de misterio. ¿Tienes alguna idea de cómo es eso? La mirada de Ana no vaciló. Si sus opiniones te importan más que a mí, entonces quizás deberías reconsiderar de qué se trata este matrimonio. La ira de David vaciló, sus palabras tocando una fibra que él no esperaba. Se pasó una mano por el pelo exhalando bruscamente. Solo quiero saber la verdad, Ana. ¿Por qué no me dejas verte cuando sea el momento adecuado?, dijo simplemente. ¿Y quién decide que lo haga yo?, respondió su tono inquebrantable. David la miró fijamente, su frustración y confusión enredándose en un nudo que no podía desenredar. Finalmente se dio la vuelta sirviéndose un vaso de whisky del bar de dulces. Bien, dijo su voz entrecortada, guarda tus secretos, pero no esperes que espere para siempre. Ana no respondió. En su lugar se sentó en el tocador quitándose los pendientes. Con cuidado practicado su silencio llenó la habitación. Pesada e inquebrantable, David bebió su bebida, la quemadura haciendo poco para aliviar el dolor en su pecho. Esta no era la vida que había imaginado y sin embargo no podía quitarse la sensación de que había más en Ana de lo que dejaba ver. A medida que avanzaba la noche se retiraron a lados opuestos de la suite, la distancia entre ellos tan vasta como siempre, pero en los momentos de tranquilidad antes de dormir David se encontró preguntándose, no por primera vez, que yacía debajo del velo. Los días posteriores a su incómoda boda pasaron en una confusión de extraño silencio y distancia cortés. David evitaba a Ana tanto como podía, retirándose a su oficina o haciendo largos viajes para escapar de los confines de la mansión, pero a pesar de su frustración no pudo evitar notar pequeñas cosas sobre ella, la forma en que se movía por la casa siempre elegante y serena, o la forma en que parecía llevar un aire de tranquila autoridad. Fue durante uno de estos momentos de observación que David se topó con una escena inesperada. Tarde una mañana, David estaba en el estudio Sunset revisando documentos para una propuesta de fusión que había chocado con un obstáculo. Su frustración aumentaba mientras leía y releía las cifras. El acuerdo se tambaleaba al borde del colapso. Necesito ayuda. David levantó la vista sorprendido al ver a Ana parada en la puerta. Llevaba un vestido sencillo que fluía con gracia sobre su figura y, como siempre, su velo le ocultaba el rostro. No me di cuenta de que estabas allí, dijo. Su tono fue cortante. Esta no es exactamente tu área de especialización.
Anna ladeó la cabeza ligeramente. Su tono fue tranquilo. Puede que te sorprendas. Antes de que David pudiera protestar, se acercó. Su presencia fue tranquila pero autoritaria. Tomó uno de los documentos. Sus dedos enguantados recorrieron el texto rápidamente. El problema no son las cifras, dijo después de un momento. Es la redacción de esta cláusula. Deja demasiada ambigüedad, lo que hace dudar a la otra parte. David frunció el ceño y se inclinó para ver dónde señalaba. ¿Crees que eso es lo que los detiene? No creo que haya dicho simplemente. Lo sé. Ajusta el lenguaje. Especifica los términos y firmarán. David la miró sorprendido. ¿Cómo? Incluso sé que Anna dejó el periódico. Su postura se relajó. Puede que no sea parte de tu mundo, pero eso no significa que ignore cómo funciona eso. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a David mirándola fijamente. El peso de sus palabras se hundió. Unos días después, David se encontró con Anna de nuevo en un entorno inesperado. Estaba caminando por el jardín de camino al garaje cuando oyó risas procedentes de la cocina. Curioso, se detuvo en la puerta abierta y miró dentro. Anna estaba de pie cerca del mostrador. Su velo todavía estaba en su lugar mientras charlaba con el personal de cocina. Su voz era cálida y encantadora, y los empleados parecían genuinamente encantados con su presencia. Te has superado con los pasteles de hoy. Señora Hall, Anna, dijo su tono sincero, se ven casi demasiado buenos para comer. Señora Hall, el cocinero jefe sonrió radiante. Oh, me halagas, señora Whitman, pero es cierto, ¿no? He estado perfeccionando esa receta durante semanas. Anna rió suavemente, sus manos entrelazadas frente a ella. Bueno, si alguna vez necesitas un probador de sabor, sabes dónde encontrarme. David observó cómo el personal respondía a Anna con afecto y respeto. Su comportamiento relajado y abierto a pesar del velo, ella tenía una manera de hacer que las personas se sintieran vistas y valoradas, un rasgo que David no había esperado cuando se dio la vuelta para irse. No podía quitarse la imagen de Anna parada allí, su calidez y aplomo completamente en desacuerdo con la figura enigmática y distante que había imaginado que sería durante las semanas siguientes. David comenzó a prestar más atención a Anna, aunque nunca lo admitiría en voz alta, notó la forma en que se comportaba con tranquila dignidad, la forma sutil pero reflexiva en que contribuía a la casa y la aguda inteligencia que afloraba durante sus raras conversaciones. Una noche durante la cena, ella le preguntó sobre su trabajo, su pregunta sorprendentemente perspicaz. ¿Cómo va la fusión? Preguntó, su voz firme pero curiosa. David dudó, inseguro de si ignorarla o participar. Finalmente dejó su tenedor adentro. Es complicado. La otra parte todavía duda a pesar de los cambios que hicimos. Anna asintió pensativamente. Tal vez necesiten más tranquilidad. ¿Ha considerado organizar una reunión aquí? A veces, ver a las personas detrás del negocio puede marcar la diferencia. David parpadeó sorprendido por la sugerencia. ¿Cree que funcionaría? Vale la pena intentarlo, dijo Anna simplemente a su sorpresa. David siguió su consejo y la reunión resultó exitosa. El trato se cerró poco después, dejando a David aliviado y desconcertado a medida que los días se convertían en semanas. David se encontró reevaluando sus suposiciones iniciales sobre Anna. Ella no era la figura distante e impersonal que había imaginado debajo del velo. Era una mujer inteligente, bondadosa y profunda. Una mujer que parecía navegar por el mundo con una fuerza silenciosa. No esperaba que lo esperara, pero a pesar de todo lo que había observado, el velo seguía siendo un recordatorio omnipresente de la distancia entre ellos. Una noche, mientras estaba sentado solo en su estudio, David se encontró mirando por la ventana, sus pensamientos consumidos por Anna. No se parecía en nada a lo que había anticipado, y sin embargo,
no podía evitar la sensación de que todavía había mucho que no sabía. Por primera vez, se preguntó si el problema no era su renuencia a rebelarse, sino su propio fracaso para ver realmente la tensión entre David y Ana que había estado creciendo durante semanas y el peso tácito que flotaba en el aire entre ellos a pesar de los momentos de respeto mutuo y sorprendente perspicacia. El velo seguía siendo un recordatorio constante de la distancia que aún existía. Una tarde, cuando el sol se hundió en el horizonte y proyectó sombras a través de la mansión, David se encontró incapaz de contenerse más tiempo. Buscó a Anna en la biblioteca donde a menudo se retiraba con un libro en la mano. Estaba sentada en su silla habitual junto a la ventana, el suave resplandor de una lámpara cercana iluminando el velo que aún ocultaba su rostro. Anna, David. Comenzó su tono más agudo de lo que pretendía. Ella miró hacia arriba, sus ojos grises tranquilos pero atentos. Sí. Tenemos que hablar, dijo acercándose. Anna cerró su libro y lo dejó a un lado. ¿Qué hay de David? Vaciló su frustración burbujeando a la superficie. ¿Por qué sigues escondiéndote detrás de ese velo? ¿Crees que no puedo soportar verte? ¿Que soy demasiado superficial para aceptar lo que sea que tengas tanto miedo de mostrar? La mirada de Anna no vaciló, pero David notó el ligero destello de emoción en sus ojos. Esto no se trata de ti, David dijo en voz baja. Entonces, ¿de qué se trata?, exigió su voz elevándose, porque desde donde estoy parada se siente como una especie de prueba, como si estuvieras tratando de ver. ¿Cuánto tiempo toleraré estar casada con un misterio? Anna se quedó de pie, sus movimientos controlados pero deliberados. Se apartó de él, sus manos entrelazadas fuertemente frente a ella. No es una prueba, dijo suavemente. Entonces, ¿por qué? David presionó acercándose. ¿Por qué no me dejas verte? ¿Crees que no soy lo suficientemente madura para manejar la verdad o es que no confías en mí? Los hombros de Anna se tensaron y por un momento David pensó que ella podría salir de la habitación sin responder, pero cuando finalmente se giró para mirarlo, sus ojos se llenaron de una intensidad tranquila que lo hizo detenerse. ¿De verdad quieres saber por qué, David?, preguntó, su voz firme pero con un filo que él no había escuchado antes, y dijo firmemente: porque quería que me vieras por quien soy, dijo su tono inquebrantable, no por lo que parezco o lo que otros dicen de mí, sino por la persona que soy debajo de todo eso, y pensé, esperaba que estuvieras dispuesto a mirar más allá de la superficie. Sus palabras lo golpearon como un golpe, el peso de ellas hundiéndose en su pecho. Anna continuó, su voz más tranquila ahora, pero parece que estaba equivocada. Todo este tiempo has estado obsesionado con lo que no puedes ver en lugar de lo que está frente a ti. David abrió la boca para responder, pero no las palabras llegaron por primera vez y se dio cuenta de lo superficial y crítico que había sido. SP gastó tanta energía resintiéndose por el velo, convenciéndose a sí mismo de que era una barrera entre ellos, que él no pudo ver la profundidad de la persona que lo llevaba. Lo siento, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. La expresión de Anna se suavizó, aunque sus ojos aún tenían un rastro de tristeza. No estoy pidiendo una disculpa, David, estoy pidiendo paciencia y comprensión. David asintió con la garganta apretada. He sido un tonto, admitió. Te juzgo por algo que no entendí e hice esto sobre mí cuando nunca se trató de mí. Para empezar. Los labios de Anna se curvaron en el más leve indicio de una sonrisa. Todos tenemos nuestro punto ciego, dijo. La pregunta es si estamos dispuestos a ver más allá de ellos. Por primera vez David sintió un rayo de esperanza, una sensación de que tal vez podrían avanzar juntos. Quiero intentarlo, dijo con seriedad, para realmente verte, no solo lo que está debajo del velo, sino todo lo que eres. Anna lo miró por un momento, sus ojos buscando los de él. Luego asintió con la voz suave pero resuelta: entonces empezaremos por ahí. Mientras se volvía a su silla y recogía su libro, David sintió una sensación de calma apoderarse de él. El camino por delante seguía siendo incierto, pero por primera vez estaba listo para enfrentarlo, no como un hombre obsesionado con las apariencias, pero como alguien dispuesto a comprender a la mujer con la que se había casado. Y aunque el velo permaneció, David se dio cuenta de que ya no la definía, era simplemente una parte de una historia mucho más grande, una historia que finalmente estaba listo para aprender durante las siguientes
Semanas David hizo un esfuerzo consciente para cambiar sus conversaciones con Ana permaneció en su mente y se dio cuenta de que si quería que su matrimonio funcionara necesitaba acercarse a ella con paciencia y curiosidad genuina. Una mañana durante el desayuno decidió dar el primer paso. Ana comenzó a dejar su taza de café. He estado pensando en lo que dijiste sobre ver. ¿Quién eres? Ana levantó la vista de su plato, sus ojos grises se encontraron con los de él a través del velo y me gustaría que te involucraras más en el negocio, dijo su tono Ernesto. Tienes una mente aguda y podría usar tu perspectiva en algunos proyectos si estás interesado. Eso es. Ana lo miró en silencio como si buscara cualquier indicio de falta de sinceridad. Finalmente asintió. Estaría feliz de ayudar. David sintió una pequeña sensación de alivio, aunque no lo dejó mostrar. Genial. Hay una reunión esta tarde sobre la fusión de Bitman. Creo que tus ideas podrían ser valiosas esa tarde. Ana se unió a David en la sala de conferencias por primera vez. Los ejecutivos estaban allí. Al se sorprendió de verla y su curiosidad era palpable, aunque ninguno se atrevió a hacer comentarios sobre su velo a medida que se desarrollaba la discusión. Ana escuchó atentamente. Sus manos estaban cuidadosamente dobladas en su regazo cuando David se giró hacia ella en busca de aportes. Ella habló con claridad y confianza. El problema no se trata solo de márgenes de beneficio, dijo. Su voz era tranquila pero autoritaria. Se trata de sostenibilidad. Si quieres que esta asociación dure, debes demostrarles a los Whitman que estás comprometido con su éxito a largo plazo, no solo con el tuyo. La sala se quedó en silencio mientras todos absorbían sus palabras. David observó cómo los ejecutivos asentían en acuerdo, claramente impresionado. Más tarde, mientras caminaban de regreso a su oficina, David se giró hacia Ana. Estuviste increíble allí dentro, dijo. Con un dejo de orgullo en su voz, Ana inclinó la cabeza ligeramente. Solo fui honesto. A veces, eso es exactamente lo que la gente necesita. David respondió con el tiempo. David se encontró buscando el consejo de Ana cada vez más. Tenía una forma de cortar el ruido e identificar la raíz de un problema, ya fuera un trato comercial o un asunto personal. Una noche, mientras revisaban una propuesta juntos en el estudio, David hizo una pausa. Para observarla estaba concentrada, sus dedos enguantados rozando las páginas mientras tomaba notas. Eres buena en esto, dijo rompiendo el silencio. Ana levantó la vista, sus ojos se suavizaron. He tenido buenos maestros. David sonrió al darse cuenta de que su humildad era otra capa de la mujer que estaba empezando a comprender su creciente asociación extendida más allá de los negocios. David empezó a notar la sutil amabilidad de Ana en sus interacciones con el personal de la casa y su consideración en las pequeñas cosas que hacía por él, como dejar una taza de té en su escritorio durante las sesiones de trabajo nocturnas o sugerir libros que pensaba que podría disfrutar a cambio. David empezó a mostrar su aprecio en formas pequeñas pero significativas. Hizo un esfuerzo por preguntar sobre su día para incluirla en las decisiones y mostrarle que su presencia importaba. Una noche mientras estaban sentados juntos en el jardín, David se volvió hacia Ana. He tenido la intención de preguntar, dijo, su tono tentativo. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? No tenías que hacerlo. Ana se quedó callada por un momento, su mirada fija en las flores meciéndose con la brisa. Porque vi potencial en ti, dijo finalmente. Vi a alguien que podía ser más de lo que creían. David sintió un nudo en la garganta. ¿Y he estado a la altura de eso? Los ojos de Ana se encontraron con los suyos, un toque de calidez en su expresión. Lo estás logrando a pesar de su progreso. El velo permaneció como un silencioso recordatorio de la distancia que aún existía entre ellos. Una noche mientras estaban sentados junto a la chimenea, David decidió abordar el tema de nuevo. Ana comenzó con cuidado, no quiero presionarte, pero ¿crees que alguna vez te quitarás el velo? Ana no apartó la mirada, su voz firme. Cuando sea el momento adecuado. David asintió, aunque un destello de decepción se agitó en su pecho. Entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí cuando estés listo. Por primera vez Ana extendió la mano y puso una mano sobre la suya. Gracias, dijo suavemente. En ese momento David se dio cuenta de que el velo ya no era la barrera que una vez había creído que era, simplemente era una parte de su historia, una historia que compartiría cuando estuviera lista y hasta
Que llegara ese día esperaría confiando en que su creciente vínculo valiera la paciencia que requería. El gran salón de baile de la finca Whitman estaba vivo con los sonidos de la música, risas y copas tintineantes. Candelabros arrojaban una cálida luz sobre la multitud de invitados elegantemente vestidos y la velada lleno de anticipación. David no había escatimado en gastos para organizar la gala, una celebración del éxito de la fusión de Whitman y el futuro de su creciente imperio. David se paró cerca del escenario entablando una conversación cortés con un grupo de inversionistas. Aunque sus pensamientos estaban en otra parte, miraba la gran escalera cada pocos minutos, preguntándose cuándo o si Anna haría su entrada. Había estado inusualmente callada sobre sus planes para la noche y su ausencia estaba empezando a provocar murmullos entre los invitados. «¿Su esposa no se unirá a nosotros esta noche?», preguntó uno de los inversionistas. Su tono era curioso pero cortés. «Ella estará aquí», David respondió, aunque ni siquiera él estaba completamente seguro. En ese momento, el suave murmullo de la conversación comenzó a desvanecerse cuando todas las miradas se volvieron hacia la escalera. David siguió sus miradas, conteniendo la respiración cuando Anna apareció en lo alto de los escalones. Estaba vestida con un fluido vestido esmeralda que brillaba a la luz, perfectamente adaptado a su esbelta figura, pero no fue su vestido lo que provocó el jadeo colectivo de la multitud. Fue el hecho de que por primera vez su rostro estaba descubierto. Anna dijo la escalera con la gracia de alguien quien había exigido atención toda su vida. Su rostro, ahora completamente visible, revelaba rasgos llamativos: pómulos altos, piel luminosa y un par de ojos grises que parecían contener la sabiduría de alguien mucho más allá de sus años. David se quedó congelado, su corazón latía con fuerza mientras ella se acercaba. Apenas registró los murmullos que ondulaban a través de la multitud. «Ella es impresionante, ¿por qué escondería una cara como esa?». Anna llegó al final de las escaleras e hizo una pausa, sus ojos escaneando la habitación antes de posarse en David. Sonrió levemente y comenzó a caminar hacia la multitud. Se abrió como el mar para dejarla pasar. Cuando finalmente lo alcanzó, David logró encontrar su voz, aunque era más suave de lo que pretendía Anna. Porque ahora Anna lo miró, su expresión tranquila pero resuelta. «Porque era el momento», dijo simplemente. Se giró para dirigirse a la habitación, su voz se escuchaba fácilmente sobre él. «Silencio silencioso. Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué he mantenido mi rostro oculto», comenzó su tono firme pero lleno de emoción silenciosa. «Algunos de ustedes incluso pueden haber asumido lo peor, que estaba escondiendo una cicatriz, una deformidad o algo vergonzoso, pero la verdad es mucho más simple». Hizo una pausa, su mirada recorriendo la habitación. «Llevaba él velo porque quería, para ser visto por quien soy, no por lo que parezco, sino por mis pensamientos, mis valores y mis acciones. Muy a menudo juzgamos a los demás en función de las apariencias, y no quería que eso me definiera a mí ni a mi matrimonio». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. La multitud, fascinada por su honestidad. Anna se volvió hacia David, su voz se suavizó. «Mantuve el velo porque necesitaba saber si podías ver más allá, si podías verme». El pecho de David se apretó, sus palabras cortando cada capa de duda y frustración que una vez sintió. Se acercó, su voz baja pero llena de emoción. «Te veo, Anna, creo que siempre lo he hecho, simplemente no me di cuenta hasta ahora». La habitación pareció desvanecerse mientras David hablaba. «Concéntrate completamente en ella». Estaba tan obsesionado con lo que no podía ver que olvidé mirar lo que estaba frente a mí. «Tu amabilidad, tu inteligencia, tu fuerza, de eso es de lo que me he enamorado». Los ojos de Anna brillaron con lágrimas no derramadas, pero su sonrisa era firme. «Y me he enamorado del hombre que está dispuesto a crecer para aprender y ver más allá de sus propias suposiciones». David se acercó tomando sus manos en las suyas. «Anna, no me importa lo que piensen los demás. Me preocupo por ti y estoy agradecido cada día de que seas mi esposa». La multitud estalló en aplausos. Algunos vítores se abrieron paso mientras los invitados celebraban el momento en que Anna y David estaban juntos. Su conexión era innegable mientras compartían una sonrisa que decía mucho por el resto de la noche. Anna se movió por la sala con una confianza recién descubierta, interactuando con los invitados y encantando a todos con los que hablaba.
David se quedó cerca de su lado presentándola a aquellos que aún no la conocían y observando con orgullo cómo cautivaba a la sala. Al final de la noche, quedó claro para todos los asistentes que Anna no era solo la hermosa mujer que se había revelado a sí misma, era una fuerza a tener en cuenta. Una compañera digna de admiración y respeto. Más tarde, cuando el último de los invitados se fue y el salón de baile quedó en silencio, David y Anna se encontraron solos en el balcón con vista a la propiedad. El aire de la noche era fresco y las estrellas brillaban sobre ellos. David se volvió hacia Anna, su voz llena de sinceridad. Lamento que me haya llevado tanto tiempo entender que merecías algo mejor de mí. Anna sonrió inclinándose hacia su lado. Todos crecer a nuestro propio ritmo, David, lo que importa es que estamos aquí ahora. La rodeó con un brazo acercándola. No me importa lo que pase de ahora en adelante siempre, y cuando lo enfrentemos juntos. Anna inclinó la cabeza para mirarlo, sus ojos grises brillando juntos. Ella estuvo de acuerdo mientras estaban allí mirando el horizonte. David se dio cuenta de que el viaje que habían tomado, lleno de malentendidos, desafíos y revelaciones, los había traído a este momento y por primera vez estaba seguro de que su futuro era tan brillante e ilimitado como las estrellas. En las semanas posteriores a la gala, David y Anna se establecieron en un nuevo ritmo. Su relación se transformó de maneras que ninguno había anticipado. El velo se había ido, pero su ausencia era solo una pequeña parte del profundo cambio que había tenido lugar entre ellos. David ya no veía a Anna como un misterio por desentrañar o un deber que cumplir. La veía como su compañera, alguien que lo desafiaba, lo apoyaba y lo hacía mejor. Y Anna a su vez comenzó a abrirse por completo, compartiendo no solo su mente aguda sino también su calidez, humor y la vulnerabilidad que una vez había mantenido ocultas. Sus mañanas a menudo comenzaban con un café en el rincón del desayuno al atardecer, discutiendo todo desde sus planes para el día a sus objetivos a largo plazo. David se encontró esperando con ansias estos momentos, no solo por las ideas prácticas que Anna ofrecía, sino por la intimidad tranquila que compartían en el trabajo. La influencia de Anna se hizo cada vez más evidente. David la involucró en decisiones clave y su perspectiva reflexiva le ganó el respeto de su equipo. Ella no solo se quedó al margen, participó activamente ofreciendo soluciones que equilibraban la innovación con la practicidad. Una tarde, durante una reunión crucial sobre un nuevo proyecto, David presentó a Anna a la sala de juntas. Antes de sumergirnos en la agenda, comenzó: me gustaría presentar formalmente a alguien que ha sido un activo increíble no solo en mi vida sino también en esta empresa, mi esposa Anna. La sala estalló en aplausos educados mientras Anna se mantenía tranquila pero modesta. Tiene un don para ver cosas que otros podrían pasar por alto. David continuó, su voz llena de orgullo: sus ideas ya han tenido un impacto significativo y estoy emocionado de que todos ustedes trabajen con ella. Anna ofreció una sonrisa amable. Gracias, David, es un honor para mí contribuir y espero colaborar con todos ustedes. A medida que avanzaba la reunión, estaba claro que Anna no solo estaba allí como una figura decorativa, se involucró con confianza y claridad. Sus ideas generaron debates animados y obtuvieron el visto bueno incluso de los miembros más escépticos de la junta fuera del trabajo. David y Anna comenzaron a explorar sus pasiones compartidas. A menudo visitaban galerías de arte, asistían a eventos benéficos y viajaban a lugares que los inspiraban. A través de estas experiencias, descubrieron una profunda compatibilidad que iba más allá de su acuerdo inicial. Una noche, mientras caminaban de la mano por un bullicioso mercado callejero durante un viaje al extranjero, David se volvió hacia Anna con una suave sonrisa. ¿Alguna vez piensas en lo lejos que hemos llegado?, preguntó. Anna se reía entre dientes: todos los días, especialmente cuando recuerdo cuánto me odiabas por usar el velo. David rió con una expresión tímida y culpable, pero ahora estoy agradecido por ello. Me enseñó a verte no solo tu rostro, sino todo lo que te hace ser tú. Anna le apretó la mano. Su voz se llenó de calidez: y estoy agradecido de que estuvieras dispuesto a aprender. Los meses se convirtieron en años y su vínculo solo se hizo más fuerte. Juntos construyeron una vida que combinó sus fortalezas y valores, creando no solo una asociación exitosa en los negocios, sino un matrimonio amoroso y solidario. David a menudo se maravillaba de lo mucho que Anna le había enseñado, no solo sobre el mundo, sino sobre sí mismo.
Ella le había demostrado la importancia de la paciencia, la humildad y ver más allá de las impresiones superficiales. Ana a su vez admiró la voluntad de David de crecer y adaptarse, su capacidad de admitir cuando estaba equivocado y su compromiso inquebrantable con su futuro compartido. La escena final se desarrolló en la sala de juntas de Whitman Enterprises, donde David y Ana se sentaron uno al lado del otro a la cabecera de la mesa. Fue una reunión crucial que marcaría el rumbo de la próxima gran iniciativa de la empresa. Cuando David abrió la reunión, hizo una pausa para mirar a Ana con una sonrisa. Antes de comenzar, quiero reconocer a mi esposa Ana. Su visión ha sido fundamental para dar forma a este proyecto y no podría pedir un mejor socio tanto en los negocios como en la vida. Ana sostuvo su mirada, su propia sonrisa suave pero segura. Gracias, David y yo no podríamos pedir un mejor compañero de equipo. La sala se llenó de un silencioso murmullo de aprobación cuando comenzó la reunión. Más tarde, cuando salieron juntos del edificio, el horizonte de la ciudad brillando en la distancia, David se volvió hacia Ana. Nunca imaginé que aquí es donde terminaríamos, admitió. Ana inclinó la cabeza, sus ojos brillaban con humor. Yo tampoco, pero creo que lo hicimos bastante bien, ¿no? David se rió, acercando la mejor de lo que jamás podría haber esperado mientras estaban allí. Su futuro se extendía ante ellos. David se dio cuenta de que la vida que habían construido juntos no era solo el resultado de las circunstancias. Era un testimonio del poder de la comprensión, el respeto y el amor, un amor que había crecido no de las primeras impresiones, sino de las verdades que habían descubierto el uno sobre el otro a lo largo del camino, y en ese momento supo que estaban exactamente donde debían estar juntos. Como lo demuestra el viaje de David y Ana, el amor no se trata solo de las apariencias, se trata de ver, comprender y valorar a la persona más allá de la superficie. Lo que comenzó como un matrimonio arreglado se convirtió en una hermosa asociación construida sobre la confianza, el respeto y el coraje para crecer juntos. Su historia nos recuerda que a veces los mayores tesoros se encuentran cuando miramos más allá de lo que se ve a simple vista. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con alguien que pueda usar un poco de inspiración hoy. Y para más historias increíbles de amor, resiliencia y transformación, asegúrate de suscribirte a Soul Stirling Stories. Gracias por unirte a nosotros y nos vemos la próxima vez con otra historia que seguramente te calentará el alma.